Y regresamos nomás, seguimos de marrón acá en La Marea, en este programa 19 de junio, en vísperas del Día de la Bandera. Y ya la presentamos, así que solo queda que tome parte del aire para charlar de qué esta vez. Hoy nos separamos, no estamos haciendo juntas la columna, nos peleamos. Hubo un divorcio. No, pero bueno, yo tenía esta columna preparada para el viernes pasado, que iba a estar sola. Pero bueno, pasaron cosas, entonces... Lo bueno es que está ahí, preparada, sí. Lista para salir. Bueno, vamos a hablar de Marjane Satrapi, que es una autora de novelas gráficas, que falleció hace 2 semanas, el 4 de junio de este año, obviamente hace 2 semanas. Que bueno, es una artista franco-iraní que nació en 1969 y es mejor conocida por su novela gráfica llamada Persépolis, que salió en el año 2000, que es autobiográfica y se relata más que nada sobre el cambio de régimen que hubo en Irán a partir de 1980. Que bueno, para dar un poco de contexto, lo que pasó es que previo a esto, quien estaba a cargo del país era Reza Shah, que era el hijo de un exmandatario que asumió a través de un golpe de estado hacia la familia real iraní. Más o menos fue un golpe orquestado por lo que sería el occidente, principalmente Inglaterra. Y a partir de esto, bueno, empezó un proceso de occidentalización en Irán, que a la gente no terminaba de gustarle, además de que obviamente era una dictadura. Entonces hubo muchas manifestaciones para que este gobierno cambie. Fue la Revolución Islámica y a partir de 1979 hubo un cambio de gobierno y que empezó a funcionar de una forma teocrática y donde se prohibieron, bueno, varias cosas, como por ejemplo el uso del velo, la tutela legal de la mujer, y varias cosas como de la vida diaria, como por ejemplo la gente no podía tomar alcohol, fumar, otras cosas mucho más drásticas como que se legalizó la pena de muerte o el casamiento empezó a ser legal en menor edad, tipo niños podían empezar a casarse. Y esto es lo que ella relata en su novela gráfica, que es un cómic que salió en 4 tomos, que bueno, luego se juntaron, que ahí cuenta un poco de su infancia y cómo ella, creo que tenía 10 años en 1980 cuando cambió esto, y cómo se fue adaptando también desde la mirada de un niño, ¿no? Como, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué de la nada yo estoy en un colegio bilingüe y nos separan a las mujeres de los varones y tampoco me tienen que cambiar de colegio porque deja de funcionar? Tengo que empezar a usar un velo y no entiendo, como no entendemos con mis amigas. Hasta, bueno, los 4 tomos también se va viendo como ella va creciendo. Llega una edad en la que mucha gente emigra de Irán y sus padres la mandan a Alemania. Creo que ella tenía 14 años. La mandan a la casa de una amiga de la familia que la termina echando y empieza como a ir de acá para allá sin tener un lugar fijo donde vivir, pero siempre con esta idea de, bueno, volver a Irán y a esta forma, este lugar donde me imponen otro tipo de cosas y donde capaz mi vida corre peligro, podría decirse. Es mejor estar acá que allá. Hasta que termina viviendo en la calle y ahí se da cuenta de, bueno, no, esto no da para más, llama a su familia y vuelve a Irán, en donde vive como su adultez, temprana adultez, para después terminar volviendo a Europa, pero a Francia, que bueno, ella ya tenía como cierto conocimiento del lenguaje por lo menos, entonces pasó ahí hasta el día de su muerte. En 2007 sale una película animada basada en la novela y Marjane es parte de la dirección. Bueno, yo como dije había hecho la columna para la semana pasada y la pasaron en el Select, la película, y también esta semana la pasaron en Proyecciones Terrestres, que es otro ciclo de cine, pero la pasaron ayer.
Pero bueno, está como dando vueltas la película justo ahora que fue el fallecimiento de ella, acá en La Plata. Sol me había dicho que la vio. Yo la vi, eso fue hace muchísimos años, una de las primeras películas que vi cuando llegué a La Plata. Y bueno, sí, después lo charlábamos hace un rato cuando, bueno, falleció, se dio a conocer el fallecimiento de la autora. Se empezó de vuelta a hablar de Persépolis, porque además, convengamos que están bombardeando Irán y hay una situación de vuelta muy conflictiva. Y bueno, se hablaba, bueno, de la importancia de esta obra, pero también de quizás esas otras miradas que dicen, bueno, no deja de ser una mirada eurocéntrica sobre el proceso iraní, sobre el Oriente, como que también usar tener esos cuidados a la hora de analizar un proceso político tan complejo y como ese es un proceso de Oriente, que es medio complejo siempre mirarlo desde Occidente y más cuando, bueno, recién estábamos hablando, en el medio hay procesos de colonización, de imposición, sí, justamente muy ella complejos. viene de una familia como muy occidentalizada. Uh-huh. Eso se muestra también en la película, como que sus papás siempre lucharon como por eso. Y cuando ella muere hay una cierta polémica y resurgen algunas entrevistas en las que ella tiene cierta mirada occidental, porque por ejemplo sale hablando a favor de Europa y diciendo que es la única democracia del mundo, o que también dijo que Irán era un estado terrorista. Entonces sí, empieza como ida y vuelta de, bueno, estas son las vivencias de una persona, pero también desde el gobierno francés lo utilizaron como propaganda para como mostrar a Irán como un subversivo y... Claro, sí, como lo tildó ella, ¿no? De un estado terrorista, pero bueno, también eso, pensar en esa hora de esa discusión que también se dan, y sobre todo en ese momento, en el que se empieza a hablar de la globalización y quizás como también esos procesos de resistencia a la homogenización de todas las culturas y que de repente la libertad de usar determinada ropa que también es medio impuesta por Occidente o la religión o un modo de vida y que bueno, que eso también es un poco retrata esas tensiones de lo que es tratar de conservar una cultura propia frente también a una imposición. Sí, no, y sí, igual obviamente viéndolo en cuestión de derechos humanos, obviamente que Irán tiene muchas cosas negativas, pero obviamente que la ocupación yanqui o el bombardeo de las escuelas de niñas en Irán no es la respuesta, entonces es como... No. Desde ese lado la occidentalización es como, bueno... No, y después también esto de que en todo caso el destino de lo que suceda con Irán o con cualquier pueblo del mundo está en manos de su propio pueblo, ¿no? También porque esa también es un poco la lógica quizás más occidental de yo soy el país que te vengo a rescatar de esto. Sí. Y digo, quizás también dentro del propio pueblo sean procesos de resistencia, de organización y de movilización que en todo caso es mucho más interesante ver eso, como que esto que está pasando en ese pueblo, cuáles son, que bueno, que eso, apelar a que venga una potencia extranjera a intervenir, ¿no? Y eso como discusión general en este contexto en el que medio que estamos en esa situación de imposiciones. Sí. Pero bueno, sí, con su fallecimiento surgió como, bueno, este debate. Sí. ¿Esta es la única obra que se conoce o de ella? No, tiene más obras, pero esta es la más conocida. Sí. Y bueno, ella falleció ahora hace poco. Dijeron que de tristeza. Sí, que falleció de tristeza porque su marido falleció el año pasado. Pero bueno, no solo resurgen estas... O sea, resurgen muchas entrevistas, también otras entrevistas viejas en las que ella... muestra como una mirada capaz más de izquierda, pero después unas más recientes en las que habla en contra de la izquierda francesa, como habla de una izquierda radical, como medio así. Pero bueno, ella ahora no está entre nosotros, entonces tampoco es como, bueno, está este debate que nunca se va a poder, siento, resolver del todo porque
se hizo, post-mortem de la autora. Sí, sí. Y bueno, que de vuelta trajo esta obra que sí que ha sido conocida. Y hoy recién repasándome, me di cuenta que era una historieta. Sí. Que era un cómic. Y bueno, recién también lo comentabas, pero yo pensé que era solamente una película. No, sí, es un cómic que también está disponible. O sea, ese sí lo encontré en internet, el PDF. Porque, bueno, yo fui el sábado pasado a verla al Select. Y un chico dio una charla para debatir un poco sobre esto. Y dijo que acá en Argentina el libro de los 4 tomos como que no se encontraba mucho, que la única versión como en español que había era de Salamandra, de la editorial, que es española. Entonces como que no suele llegar acá, pero en internet se encuentra. Lo que sí, no pude encontrar la película, porque no está en ninguna plataforma. Pero bueno, siento que si ahora está dando vueltas en las salas de acá de cine, capaz que en algún momento la vuelven a pasar por el EcoSelect o el Select o algo de eso. O algún lugar. Y quizás en alguna plataforma también no oficial sí, esté dando vueltas. Sí, puede ser. Seguro. Pero sí, pues yo de hecho recuerdo que la vi en mi compu en casa. Claro, Así es que yo pensé que iba a estar en YouTube, pero no la encontré en YouTube. Ahí va. Sí, porque es una Quizás peli vieja. salió de YouTube porque como pasó con igual creo que muchas películas que quizás las encontrabas antes en internet y ahora están en una plataforma el copyright en la que tenés que pagar algunos dólares. Bueno, gracias Lua por la columna de hoy. La próxima quizás se vuelvan a juntar o no, o capaz nos arreglamos separado para no. siempre. Buenísimo, nos vamos a escuchar un tema más, el segundo del día, y ya volvemos.